Hay un experimento mental que vale la pena hacer antes de empezar. Piensa en el espacio donde pasas la mayor parte de tu tiempo. Tu escritorio, tu cuarto, tu cocina, el lugar desde donde trabajas o estudias. Visualízalo con honestidad, no como te gustaría que fuera, sino como realmente está ahora mismo, los papeles encima de la mesa, las cosas que llevan semanas en un lugar provisional que se volvió permanente, las tareas pendientes mezcladas con las cosas terminadas, el cable que nadie enrolló, la ropa que no llegó al closet. Ahora, hazte esta pregunta: ¿cuánta energía mental consume ese desorden cada día sin que lo notes? La respuesta, según décadas de investigación en psicología cognitiva, es más de lo que crees, mucho más, porque el desorden no es solo un problema estético, no es solo una cuestión de preferencias personales o de si eres ordenado o no por naturaleza. El desorden es una carga cognitiva constante que tu cerebro procesa en segundo plano, sin descanso, sin pedirte permiso, consumiendo recursos mentales que podrías estar usando para pensar con más claridad, tomar mejores decisiones y producir mejores resultados. En Japón, esto no es una teoría. Es una filosofía de vida aplicada con una precisión que resulta difícil de comprender desde afuera hasta que entiendes la lógica que la sostiene. Esa filosofía tiene un nombre y 5 principios. Se llama las 5 S. Y aunque nació en los pisos de manufactura de Toyota hace décadas, lo que contiene va mucho más allá de cómo organizar una fábrica. Contiene una forma completamente diferente de entender la relación entre el espacio que habitas y la persona que puedes llegar a ser dentro de ese espacio. Hoy vamos a explorar esa diferencia con honestidad sobre lo que cuesta el caos que muchos normalizamos, con claridad sobre lo que los japoneses descubrieron que nosotros pasamos por alto y con aplicaciones concretas que puedes empezar a usar desde hoy, no para convertirte en otra persona, sino para quitarle a tu entorno el poder silencioso que tiene sobre tu mente cuando no lo gestionas de forma deliberada. Para entender por qué las 5 S importan más allá de la organización física, primero necesitas entender algo sobre cómo funciona tu cerebro en relación con el entorno que lo rodea. Tu mente no opera en el vacío, opera en un contexto. Y ese contexto, el espacio físico que te rodea, los objetos que están en tu campo visual, el orden o el desorden de lo que te rodea, afecta de forma directa y constante la forma en que tu cerebro procesa información, toma decisiones y gestiona la energía mental disponible. Los investigadores llaman a esto carga cognitiva ambiental, y lo que han encontrado es consistente en múltiples estudios. Los entornos desordenados aumentan los niveles de cortisol, la hormona del estrés, incluso cuando la persona no es consciente de que el desorden la está afectando. Generan lo que se conoce como fatiga de decisión más rápido que los entornos ordenados, porque la mente tiene que procesar constantemente más estímulos de los necesarios. Y reducen la capacidad de concentración profunda porque hay más competencia por la atención entre los elementos del entorno. En términos simples, un espacio desordenado le roba energía a tu cerebro antes de que empieces a trabajar. Y un cerebro con menos energía disponible toma peores decisiones, se concentra menos y produce resultados de menor calidad sin importar cuánto talento tenga la persona que lo habita. Eso es lo que cuesta el caos. No solo el tiempo que pierdes buscando cosas, no solo la ineficiencia visible de no encontrar lo que necesitas cuando lo necesitas. El costo más grande es invisible, la energía mental que se drena en segundo plano todos los días, mientras el desorden espera en el fondo de tu campo visual reclamando atención que no puedes evitar darle. En Japón, la respuesta a ese problema se formalizó en 5 principios, que los japoneses llaman las 5 S. Y cada uno de esos principios resuelve una dimensión específica del problema. El primero es Seiri. En español se traduce como clasificar, pero la traducción se queda corta. Seiri es el principio de la eliminación deliberada. Es la práctica de revisar todo lo que tienes en tu espacio y hacerle a cada elemento una pregunta muy concreta. ¿Esto tiene un propósito real en mi vida ahora mismo? No en algún momento futuro vago. No porque podría servir para algo. Ahora mismo, lo que no tiene un propósito real ahora mismo se elimina.
no se mueve a otra habitación, no se guarda por si acaso, se elimina. Y esa eliminación, que parece radical vista desde la cultura de la acumulación, tiene una lógica muy clara. Cada objeto que no tiene propósito real en tu espacio es un elemento más que tu cerebro tiene que procesar. Es ruido visual, es carga cognitiva que no produce ningún beneficio a cambio. La cultura latina tiene una relación muy diferente con la acumulación. En muchos hogares latinoamericanos, guardar es una virtud. Guardar, por si acaso, es prudencia. Deshacerse de cosas es un lujo o un desperdicio. Y esa relación con los objetos, que tiene raíces históricas y económicas completamente comprensibles, produce entornos donde hay mucho más de lo necesario compitiendo por el espacio y por la atención de quien vive en ese espacio. El costo de esa acumulación no se ve de forma inmediata, pero se acumula. Cada cajón lleno de cosas que no se usan, cada closet con ropa de hace 10 años, cada escritorio con papeles de proyectos terminados hace meses. Todo eso está ahí, silenciosamente, consumiendo algo que no tiene precio, la claridad mental que necesitas para funcionar bien. El segundo principio es seitón, ordenar, pero no ordenar en el sentido de poner las cosas en un lugar cualquiera mientras no estorben. Seitón es el principio de que cada objeto tiene un lugar específico y siempre vuelve a ese lugar después de usarse, no un lugar aproximado, no donde quepa en el momento. Un lugar específico, deliberadamente elegido, para que el acceso a ese objeto sea lo más eficiente posible. La diferencia entre un espacio gobernado por seitón y uno que no lo está, se siente en algo muy concreto: el tiempo y la energía que gastas buscando cosas. En un espacio ordenado bajo este principio, no buscas nada. Sabes exactamente dónde está cada cosa, porque siempre está en el mismo lugar. Eso parece trivial hasta que calculas ¿cuánto tiempo acumulado pasas a la semana buscando las llaves, el cargador, el documento que necesitas, el objeto que estabas usando ayer y que alguien movió a un lugar diferente? Pero el beneficio más importante de seitón no es el tiempo que ahorras buscando, es el estado mental que produce saber que todo tiene su lugar. Cuando entras a un espacio donde cada cosa está donde debe estar, tu cerebro no tiene que hacer inventario. No tiene que evaluar qué está fuera de lugar, no tiene que procesar incertidumbre sobre dónde encontrar lo que necesita. Puede ir directamente a lo que importa. Y esa capacidad de ir directamente a lo que importa, sin fricción, sin búsqueda, sin distracción, tiene un impacto real en la calidad del trabajo que produces. El tercer principio es seiso, limpiar. Y aquí también la traducción es insuficiente porque en el contexto japonés seiso no es limpiar cuando está sucio, es mantener el espacio en condiciones óptimas de forma continua, como parte de la rutina, no como una reacción al deterioro. En la cultura japonesa, la limpieza del espacio compartido es una responsabilidad colectiva que se toma con una seriedad que puede sorprender a quien viene de una cultura diferente. En las escuelas japonesas, los estudiantes limpian sus propias aulas, no como castigo, como parte de la rutina diaria normal, porque el entorno limpio no es un lujo ni una responsabilidad exclusiva de alguien más. Es una condición necesaria para funcionar bien, y mantenerla es responsabilidad de todos los que lo usan. Esa actitud contrasta fuertemente con la relación que muchos tienen con la limpieza en contextos latinoamericanos, donde limpiar tiende a ser una tarea que se hace cuando ya no se puede ignorar el deterioro, no antes. El estándar no es mantener las condiciones óptimas. El estándar es tolerar el deterioro hasta que llega a un punto que ya no es aceptable. El costo de ese estándar más bajo no es solo estético, es funcional. Un espacio que se deteriora gradualmente normaliza el deterioro. Y cuando el deterioro se normaliza en el entorno físico, esa normalización tiene una tendencia muy específica a extenderse a otras áreas, a los estándares de trabajo, a los compromisos que se toleran incumplir, a las condiciones que se aceptan sin cuestionarlas porque ya se convirtieron en el fondo normal de la vida cotidiana.
El cuarto principio es Seiketsu, estandarizar. Este es el principio que convierte los tres anteriores de esfuerzos puntuales en un sistema sostenible. Porque el problema de limpiar, ordenar y eliminar como acciones aisladas es que sin un sistema que la sostenga, el entorno inevitablemente vuelve a su estado anterior. El escritorio se desordena de nuevo. La acumulación vuelve. La limpieza se posterga hasta que ya no se puede ignorar. Seiketsu resuelve eso convirtiendo las prácticas de los tres primeros principios en rutinas estandarizadas, en procedimientos claros sobre cómo se hace cada cosa, cuándo se hace y quién es responsable de hacerla. No de forma burocrática, de forma práctica. Un lugar para cada cosa. Y cada cosa en su lugar, no como un ideal, sino como un estándar que se mantiene de forma consistente porque hay un sistema que lo hace posible. La diferencia entre una persona que ordena y una persona que mantiene el orden es exactamente esta. La segunda tiene un sistema. No depende de la motivación del momento. No ordena cuando tiene ganas. Tiene una rutina que funciona independientemente de cómo se siente ese día. Y esa independencia de la motivación es lo que hace que el orden sea sostenible a largo plazo en lugar de ser una conquista temporal que se pierde en cuanto la vida se pone ocupada. El quinto principio es Shitsuke. Y este es el más profundo de los 5 porque ya no habla del espacio, habla de la persona. Shitsuke se traduce como disciplina, pero en el contexto de las 5 S significa algo más específico. Sostener los 4 principios anteriores aunque nadie esté mirando. Mantener los estándares no porque alguien te supervise, sino porque internalizaste el valor de mantenerlos. Ese es el principio que más cuesta en cualquier cultura, pero que en Japón se trabaja de forma explícita desde la infancia. La idea de que la disciplina no es algo que se aplica bajo presión externa, sino algo que se construye como parte del carácter de la persona, que el orden que mantienes cuando nadie te ve dice más sobre quién eres que el orden que muestras cuando alguien te está mirando. En la cultura latina, la disciplina tiende a funcionar más en respuesta a la presión externa. Se cumple cuando hay consecuencias visibles por no cumplir. Se relaja cuando la supervisión disminuye. Y eso no es una crítica moral, es un patrón que tiene lógica dentro de sistemas donde la presión externa ha sido históricamente el mecanismo principal de regulación del comportamiento. Pero tiene un costo. Construye personas cuyo estándar de funcionamiento depende del entorno externo en lugar de ser interno. Y un estándar que depende del entorno externo es frágil por definición, porque el entorno externo no siempre coopera. Shitsuke propone algo diferente, que el estándar sea tuyo, que el orden no sea algo que mantienes para otros, sino algo que mantienes para ti. No porque alguien lo vaya a ver, sino porque el espacio en que vives y trabajas refleja y afecta directamente la persona que eres y los resultados que produces. Y tú mereces un entorno que te ayude a funcionar bien independientemente de si alguien más lo nota. Ahora viene la parte que más importa. ¿Cómo aplicas esto de forma concreta sin que se convierta en un proyecto abrumador que terminas abandonando a la semana? La respuesta está en el orden de los principios. Las 5 S no son 5 cosas que haces al mismo tiempo. Son 5 pasos que se aplican en secuencia y cada uno construye sobre el anterior. Empiezas con Seiri. No en toda tu casa ni en toda tu vida, en un espacio específico y delimitado. Tu escritorio, un cajón, un closet. Eliges el espacio donde el desorden te afecta más en tu vida cotidiana y haces una sola pregunta de cada cosa que hay ahí. ¿Esto tiene un propósito real en mi vida ahora mismo? Lo que no lo tiene, sale. Sin excepciones. Sin el por si acaso. Luego aplicas Seiton al mismo espacio. Ahora que solo quedan las cosas que tienen propósito, decides el lugar específico de cada una. No un lugar aproximado. Un lugar específico elegido de forma deliberada para que el acceso sea lo más eficiente posible. Y lo marcas de alguna forma si es necesario, para que el lugar sea claro y no dependa de tu memoria. Luego se hizo. Limpias ese espacio completamente y estableces una frecuencia de mantenimiento, no cuando lo necesite, una frecuencia fija, todos los días al terminar, una vez por semana, lo que tenga sentido para ese espacio específico. Pero una frecuencia, no una reacción. Luego Seiketsu. Escribes, aunque sea en tu cabeza, el sistema que mantiene lo anterior. ¿Qué va dónde? ¿Cuándo se limpia? ¿Qué se hace con las cosas nuevas que llegan? ¿Cómo se decide si algo entra o no entra al espacio?
El sistema no tiene que ser complejo, tiene que ser claro. Y finalmente, Shitsuk, cumples el sistema aunque no tengas ganas, aunque ese día estés cansado, aunque nadie vaya a ver si lo cumpliste o no, porque el punto no es el espacio. El punto es la persona que eres cuando mantienes tus propios estándares de forma consistente. Ese proceso aplicado a un espacio pequeño durante 30 días produce algo que va mucho más allá del orden físico. Produce evidencia de que puedes mantener un sistema, de que puedes sostener un estándar que elegiste, de que el entorno en que vives responde a tus decisiones cuando las aplicas de forma consistente. Y esa evidencia, acumulada primero en un cajón, luego en un escritorio, luego en una habitación, luego en los hábitos y los compromisos de tu vida, es exactamente el tipo de evidencia que construye algo que ningún entorno externo puede darte, la certeza de que eres alguien que cumple lo que se propone. El caos que normalizaste no es neutral. Tiene un costo que pagas todos los días, aunque no lo veas en ninguna factura. Lo pagas en energía mental drenada antes de empezar. Lo pagas en decisiones tomadas con menos claridad de la que tendrías en un entorno diferente. Lo pagas en la sensación difusa de que algo siempre está fuera de control, aunque no puedas identificar exactamente qué. El orden japonés no es perfeccionismo, no es rigidez, no es la ausencia de vida en los espacios. Es la decisión deliberada de que el entorno que habitas trabaje a tu favor en lugar de en tu contra. Es entender que el caos que normalizas tiene un costo real, aunque no lo veas. Y es la disciplina de mantener un estándar no porque alguien te lo exija, sino porque tú decidiste que ese es el entorno que mereces. Esa decisión está disponible para cualquier persona, en cualquier cultura, en cualquier circunstancia. No requiere recursos extraordinarios. No requiere cambiar quién eres, solo requiere empezar por un cajón, un espacio, una decisión y sostenerla el tiempo suficiente para que deje de sentirse como un esfuerzo y empiece a sentirse como la forma natural en que vives. Porque al final el orden que mantienes en tu espacio es el reflejo más honesto del orden que tienes en tu mente. Y el orden que tienes en tu mente determina en gran medida el orden que puedes construir en tu vida.